Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, donde nos hemos quedado. Desde el verso 1, ya desde antes, desde el capítulo 4, está Pablo haciendo la comparación, el contraste entre lo que es estar bajo la esclavitud de la ley, que la esclavitud de la ley viene a ser la idea, la noción de que obtenemos justicia ante Dios por las obras de la ley. La esclavitud bajo la ley no es, hermanos, la ley misma es santa, es gloriosa, es preciosa, es pura. La ley es eterna. Pero la idea de que por las obras de la ley podemos ser justificados, eso lo tiene el hombre en una esclavitud, en una deuda, en una esclavitud del tipo de la deuda que no se puede pagar, porque nadie puede por las obras de la ley ser justificado ante Dios. Para eso vino Cristo. Y entonces, hermanos, desde la comparación que se hace en Gálatas 4, en la última parte, acerca de Sara y Agar, en esta alegoría, hasta los primeros versículos que hemos leído, versículo 15, del capítulo 5, donde se nos habla de la libertad de Cristo, y en el verso 5 se dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo no nos hizo libres de la ley en ese aspecto, sino nos hizo libres del yugo de la ley, de la imposibilidad de cumplirla. Ya la ley ya nos había matado, y Cristo, al morir en la cruz, muere por nosotros. Nosotros morimos con Cristo, por lo tanto la ley ya no tiene poder sobre un muerto. Pero ahora hemos resucitado con Cristo, como dice en Romanos 6, y ahora en Cristo podemos andar en una vida nueva. Ya el viejo hombre ya fue crucificado, ya murió. La ley ya no tiene más demanda sobre él. Pero el nuevo hombre creado según Cristo ha sido creado en el poder de Dios para que pueda andar en Cristo. Ya es libre de la sentencia de la ley. Cristo ya nos liberó de la maldición de la ley que había sobre nosotros al no poder cumplir la ley. Así que, hermanos, este es el desarrollo que viene haciendo, y ahora desde el verso 16 hasta el final del capítulo 5, leemos así la palabra de Dios, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, al leer estos versículos nos damos cuenta de la exhortación de andar en el Espíritu, y con la sola lectura de este pasaje nos damos cuenta, como decíamos momentos antes al abrir el servicio, de que andar en el Espíritu no tiene que ver con algo místico, con algo mágico, con algo espirituoso.
como se confunde muchas veces y se hace promoción, publicidad, se presenta como modelo que una persona espiritual o alguien ungido, lleno del Espíritu, es alguien que tiene poderes sobrenaturales. No, aquí andar en el Espíritu no es eso. Hoy día estamos saturados, hastiados ya de todos aquellos que dicen que se salen del cuerpo, que tienen visitas de ángeles, que les hablan, que van al cielo, que se transportan de ciudad en ciudad, que luchan contra demonios, que luchan contra Satanás. Todo eso es vanidad de la mente, todo eso es hinchazón. Ellos ven cosas que no son reales, que no existen. Hablan de la imaginación de su corazón, que para ellos es real. Eso no es andar en el Espíritu. Fácil ver en este pasaje que el andar en el Espíritu es el andar del creyente. Como creyente y en su lucha contra su carne. Fíjense, aquí Pablo dice, andar en el Espíritu, por lo tanto, busca una revelación, busca un sueño, una imagen, salte del cuerpo. Todo eso es cómo se ha metido justamente una de las cosas que dice aquí, la hechicería dentro de la iglesia. Muchos de los llamados modelos ahora de apóstoles, de profetas, metidos en toda esa superstición cristiana, no son más que brujos o hechiceros que se hacen llamar cristianos. Porque los brujos de antes siempre hubieron brujos, hermanos, en Occidente. Aún yo recuerdo de niño cómo algunos miembros de la familia visitaban curanderos, visitaban gente que invocaban el nombre de Jesús y el nombre de algunos santos para hacer rituales que no eran bíblicos. O sea que no es nada nuevo que ellos usen el nombre de Jesús y tantas cosas y aún usen versículos de la Biblia. Pero lo que ellos hablan no es el contexto de las Escrituras. Andar en el Espíritu no es algo así místico, mágico, sino es el andar del creyente que tiene el Espíritu de Dios. Porque en el capítulo 3, si rápidamente lo miran conmigo, verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, el andar en el Espíritu es para aquellos que han recibido el Espíritu, por la fe en Cristo, por haber creído al Evangelio y haber creído en la suficiencia de la justicia de Cristo, en la cual Él paga por nosotros, se le imputa nuestro pecado y por la obra de Él su justicia es imputada a nosotros. Aquellos que han creído en Cristo, que han visto su insuficiencia, su pecado, su imposibilidad de cumplir la ley, y más bien miran a Cristo y en Cristo ven pura el amor, la gracia de Dios hacia el pecador, el perdón y la única posibilidad de salvación. Y miran a Cristo en confianza diciendo, Él es justo y sí, lo que Él hizo, sí paga ante Dios por sus demandas. Y Él lo hizo en mi lugar. Los que creen en Él y se arrepienten de su pecado son perdonados, son hechos hijos. A ellos se les da el Espíritu, no aquellos que quieren cumplir la ley en su esfuerzo, sino aquellos que creen en el cumplimiento de la ley de Cristo, por Cristo mismo, quien sí cumplió perfectamente la ley. Para ellos es el Espíritu, ellos reciben el Espíritu. Y como ven ahí en el verso 3 les llama la atención Pablo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Hermanos, el tema que introduce Pablo a los Gálatas comienza en el capítulo 1 con otro evangelio. Y les dice, no hay otro, pero hay quienes lo pervierten y os perturban. Hay quienes cambian el evangelio. Ahora, fíjense cómo si se cambia el evangelio, se afecta, por lo tanto, la fe en Cristo, la gente es llevada de nuevo a obtener méritos por sus obras, y por lo tanto uno acaba en la carne.
Porque la carne, ¿qué es la carne? Ahí le está diciendo acá, ¿veréis en la carne? La carne es nuestro estado natural, sin el espíritu. La carne es toda persona, y con su intelecto, sus deseos, todo en sí mismo. A eso se refiere la Escritura cuando dice lo que es nacido de la carne, el ser humano común sin el espíritu. Sí, el ser humano sin el Espíritu de Dios siempre se ve justo, siempre se ve bueno, o se ve no tan malo, o siempre cree que está bien con Dios. Hermano, ser pecador es algo terrible. No tener el Espíritu de Dios y estar uno en su propia carne es terrible. Uno se cree justo ante Dios y uno está más bien bajo condena. El Evangelio, el cambio del Evangelio hace que la gente viva en su carne, sea que caiga en legalismo o sea que caiga en libertinaje. Porque eso es lo que hace otro evangelio. Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, entonces, el andar en el Espíritu es para aquellos que han creído en Cristo por fe, han confiado en Él, ellos han recibido el Espíritu y el Espíritu hace maravillas, se les suministra, se les ha dado el Espíritu, pero fíjese, me encanta esa palabra que usa ahí porque os suministra, o sea, es como que se nos ha dado, pero es como un agua viva, es algo que está fluyendo, no es algo que se nos dio solamente como un sello y dije, ya eres cristiano. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva? Y la misma Escritura dice que eso decía en referencia ¿a qué? Al Espíritu. O sea, no es solo recibirlo como diciendo, ya me marcaron, sino es un fluir, es un actuar, es el Espíritu de Dios vivo en nosotros. Ese es un regalo tremendo. Ese es algo que en Pentecostés se logró. Hermanos, ahí mismo en el capítulo 13 se nos dice que recibir el Espíritu era parte central de la promesa del pacto que hizo Dios con Abraham. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que en los creyentes mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo ha recibido y es como una fuente de agua viva. En el capítulo 4 se nos dice claramente, en el verso 6 dice que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama, Abba Padre, nos adoptó. Y por el Espíritu de Dios hay un deseo de agradar a Dios, hay una paternidad anhelada a la cual nosotros nos dirigimos. Dios es nuestro Padre. Pero en ese mismo pasaje dice que, en el verso 29, que el que es nacido de la carne perseguía al que es nacido según el Espíritu. Fíjense, solamente recuerden la comparación de la conversación del Señor con Nicodemo y tantos pasajes que hay cuando se habla de la carne y del Espíritu. La carne, de nuevo, es el ser humano como tal, sin el Espíritu de Dios. Y el que es nacido del Espíritu es el que ya ha experimentado una resurrección, una transformación, y el Espíritu mora y produce en él lo que él en su carne no puede producir, ni siquiera teniendo la ley, leyéndola, grabándola, tratando de ganar méritos ante Dios. Entonces, hermanos, esto de andar en el Espíritu es para aquellos que tienen el Espíritu por fe y lo han recibido y fluye en sus corazones, ¿ok? Y por ese Espíritu, esa persona tiene promesa de que va a alcanzar una justicia perfecta. Es decir, ya cree en la justicia perfecta de Cristo para su vida y en la imputación. Es decir, la justicia de Cristo me cubre ahorita delante de Dios. Y él tiene esperanza en su propio ser, ya tiene el Espíritu que lo está llevando a una correcta relación con Dios y él tiene esa confianza de que un día esa justicia va a ser completa en todo su ser.
Eso dice en el capítulo 5, verso 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, nuestra esperanza de justicia no ha vuelto a hacer que cumplamos las obras de la ley por nuestros méritos, sino que tenemos esa esperanza que viene de Dios, quien ha prometido a los suyos, a los que les ha dado el Espíritu, que ahora claman, Abba Padre, que ahora gimen, porque están como Pablo lo explica en Romanos, están en tribulación ellos. Tienen el Espíritu, pero están pasando angustias. Están luchando con su carne. En el capítulo 8 se nos muestra eso. No solamente están luchando contra su carne, a la cual somos llamados a mortificar o a matar, sino que también están pasando por pruebas, porque la misma creación está por pruebas y gime. Y el cristiano también pasa por pruebas. En este mundo caído las cosas no funcionan como deberían funcionar. Y encima son perseguidos. Y Pablo les dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Entonces el Espíritu está en nosotros, dice que porque está en nosotros, intercede, dice, con gemidos. O sea que, hermanos, aún tu perseverancia, que un día lo vamos a ver, la perseverancia tuya como creyente está dependiendo de que el Espíritu te está jalando, te está agarrando, digamos así, hacia el Padre. Gime, intercede por ti con gemidos indecibles, que ya hemos dicho, no se refiere al don de lengua, porque es el Espíritu de Dios gimiendo, no eres tú. Pero ese gemir es porque estamos todavía en padecimientos, con nuestra carne, con las circunstancias de la vida, nos enfermamos, tantas cosas que pasan y encima somos perseguidos. Qué tremenda es la promesa del Espíritu para el creyente. Y Pablo hace eso muy puntual ahí en esta carta. Entonces, andad en el Espíritu. Y por consiguiente dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Se está presentando la realidad de que todavía, lo voy a decir así, todos nuestros deseos ya son puros y santos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Todo pensamiento nuestro ya, ¿verdad? Pregúntale a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No, dice, no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, está presentando la realidad de que todavía la carne está en nosotros. Ya hemos nacido de nuevo, hemos resucitado con Cristo, pero esa naturaleza todavía está ahí, que no va a ser completamente erradicada. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios, esto es tremendo. Dios, para comenzar, Dios te ha podido salvar a ti y a mí, y en ese momento, ¿quién quiere, digamos, la salvación? Y entonces alguien dice, yo creo en Cristo, me arrepiento de mi pecado. Eres hecho hijo de Dios, ¡pum!, desapareces y ya vas al cielo directo. Bueno, definitivamente muchos que aman el mundo no van a querer eso. Pero pudiera habernos llevado directamente al cielo, ¿verdad? Pero no lo hizo, nos dejó aquí. ¿Saben por qué? Porque así demuestra Dios cuán poderoso es Él y cuán poderoso es Cristo y su obra sobre Satanás, el pecado, la carne y el mundo. Porque nos deja aquí y todavía deja la carne en nosotros para que Él demostrar que Él venció la carne. Pues si nos llevara no habría demostración. Estoy especulando, pero para tratar de que se entienda. Dios nos ha dejado en el mundo. Cristo decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la carne, tienes deseos todavía de tu carne. Estoy tentado de que voltees y le digas a tu hermano, oye, tú todavía tienes deseos de la carne. Y yo sé que ustedes rápido lo harían. Pero no, dilo a ti mismo. Todavía tengo deseos de la carne. Porque es más fácil verlos en otro que verlos en uno. Y esos deseos de la carne, hermanos, son deseos del aspecto caído de la naturaleza. No todo en ti todavía está perfecta, completamente santificado. A pesar de ser hijo de Dios,
o ya siendo hijo de Dios. Ahora, imagínense cuál es la condición del que no ha nacido del Espíritu. Es pura carnalidad. Por muy piadoso que se vea o por muy inmoral que sea, es pura carnalidad. Entonces, hermanos, en este pasaje se nos resalta que Cristo nos ha liberado del yugo de esclavitud, del yugo de la ley, de nuevo, de tratar de salir de nuestra propia condición como si pudiéramos obedecer la ley. Y el pasaje va a apuntar, hermanos, entonces a la libertad cristiana y al fruto que da la obra de Cristo, el andar en Cristo. Cuando se habla de andar en el Espíritu, ustedes pueden ver que más adelante en el verso 22 te habla, este pasaje no solamente ya te está hablando del andar, sino te está hablando del fruto del Espíritu. O sea, evidencias de que tienes ¿a quién? Al Espíritu de Dios morando en ti. Otras personas pueden pensar de ti que tú eres una buena persona o que tú eres... Pero lo bueno que hay en nosotros, si hay algo realmente bueno delante de Dios, lo logró Él mismo, lo logra el Espíritu. Lo malo es nuestro, lo bueno lo logró el Señor en nosotros. Es el Espíritu de Dios quien produce fruto en la persona, es decir, en la vida de la persona se va a ver que ha nacido del Espíritu. Porque es imposible que alguien nazca del Espíritu de Dios y siga siendo el mismo. Imposible. Es imposible que alguien haya resucitado con Cristo por fe, que haya recibido vida y siga viviendo como un muerto. Es imposible. Entonces, en esta libertad cristiana, en el capítulo 5, la semana pasada hemos visto, en el verso 13 que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Y cuánto nos gusta cantar, hermanos, libre? Tú me hiciste libre. Pero miren lo que dice ahí, solamente que no uséis la libertad, ¿como qué? Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren de nuevo el contraste que hay entre servir a la carne y el amar unos a otros. Hermanos, la libertad en Cristo se manifiesta primeramente en que ahora podemos amar de verdad. Principalmente a los hermanos de la iglesia. La verdadera libertad se refleja en el amor de unos por otros. Pero desde el verso 16 pudiéramos seguir argumentando que esa verdadera libertad también se va a manifestar en la santificación del creyente, en el fruto que da en su vida, que se manifiesta en el carácter, lo que es la persona. O sea, es una libertad que se manifiesta en el amor de unos por otros y se manifiesta en una transformación en la persona, donde en vez de verse las obras de la carne, de quien era en su estado natural, se va viendo la obra del Espíritu en su vida, a lo cual se le llama el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es la obra del Espíritu en una persona. Ya hemos dicho, hermanos, que de nuevo esa libertad, y esto es interesante, hermanos, porque miren, para un legalista, ustedes se dan cuenta que en el cristianismo y aún en las sectas cristianas son los grupos salidos del cristianismo y que sí han abrazado doctrinas que son totalmente ajenas al cristianismo, pero salieron de ahí. Por eso se le llama sectas cristianas, como los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas, por no decir muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los grupos cristianos o sectas cristianas legalistas? ¿Cuál es la preocupación de sus líderes? Que ellos ven el cristianismo y ven mucho libertinaje. Mucho libertinaje. Y el libertinaje es muy sutil, hermanos, porque el libertinaje consiste en la idea que tiene una persona de que
Si yo ya soy creyente por gracia, eso me da permiso de pecar. Acá, y este pasaje te está diciendo, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Pero el liberal en ese aspecto, el libertino, vamos a llamarlo así, el cristiano libertino, dice, no, yo estoy cubierto por la gracia y todos mis actos van a estar cubiertos por eso. Y no le preocupan si sus actos, si sus decisiones, si su conducta está regida por la voluntad de Dios. Cuando dice ahí, miren en el verso 13, solamente que no sé, ¿qué cosa? La libertad como ocasión para la carne. Es tremendo. Eso es bien profundo, hermanos. Porque es como decir, alguien lo interpretó, dice que históricamente esa palabra lo que representaba era, digamos, el cuartel de donde uno partía para enfrentar batallas. La idea era como que entonces el liberal, el libertino, dice, mi libertad es mi punto de partida por el cual yo puedo vivir, aún hacer cosas sin preocuparme si le agradan a Dios. O a pesar de que yo sé que a Dios no le agradan, igual la puedo hacer porque estoy cubierto por la gracia. Y Dios siempre me va a perdonar. Es una mala comprensión de la gracia, pero que lo lleva a pecar. Y por eso hay tantos grupos dentro de sectores grandes de la iglesia en América Latina y aquí, donde hay un legalismo rampante, hay una preocupación seria en sus líderes por la inmoralidad. Y yo recuerdo un pastor muy querido, un familiar, alguien cercano a él, no voy a dar detalles, un hermano, de verdad, un hermano muy especial. Pero alguien muy cercano a él pertenecía a una de estas sectas. Y él siempre me decía, Andrés, cada vez que voy a visitar a esta persona, yo me avergüenzo del cristianismo que vivimos nosotros. Y yo sé que él era un buen cristiano, un hombre mayor, y él era un hombre piadoso, consagrado, pero él dice, cuando tú los ves a ellos, cómo se congregan, desde la vestimenta de las mujeres, la manera en que se hablan, la manera que se tratan en la casa. Y lo peor, me dice, no tienen el evangelio. Pero su conducta es una conducta más correspondiente al evangelio que la de muchos cristianos. Varias veces él me lo dijo. ¿Y qué le podía decir él? ¿No? O sea, él decía, no comprendo eso en la iglesia. Porque en la iglesia conocemos la libertad, pero la usamos como ocasión para la carne. De nuevo, es ese punto de vista de decir, yo ya soy salvo, Dios ya me ama, y entonces no me preocupa qué es a lo que a Dios le agrada, y aun si yo lo sé, igual estoy cubierto por la gracia de Dios. Del mismo modo, esa es la preocupación del legalista, el que es libertino, tú no le puedes decir nada porque eres legalista. Nadie, no, el libertino no acepta que le digan algo porque ya se pusieron muy legalistas acá. Pero fíjense que el andar en Cristo, el andar en el Espíritu, es un andar en libertad. Es un andar en libertad donde ahora tú tienes la libertad en Cristo de amar unos a otros y de que en tu vida se dé el fruto del Espíritu Santo. Hermanos, no somos, como hemos dicho, Cristo nos libró del yugo de la ley, pero no nos libró de la ley. Aún ya confiamos en Cristo. No queremos ganar nuestra justicia propia por las obras de la ley, pero entender bien la gracia salvífica de Cristo implica entender bien que la ley moral de Dios
que ya hemos hablado la semana pasada, la distinción de la ley ceremonial, de la ley civil y la ley moral. La ley de Dios está vigente, no parcial, completamente para nosotros. ¿Y cómo lo sabe? Como lo dijimos la semana pasada, ahí en el verso, cuando usted ve el verso 19, dice, manifiestas son las obras de la carne, y comienza diciendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cómo sabe que esas cosas son pecado? Por la ley. ¿Cuál ley? La ley del Antiguo Testamento. La ley moral está vigente para esos hermanos. La circuncisión no, porque esa es parte del pacto del aspecto étnico con Abraham y su descendencia, que circuncide a su descendiente según la carne. Eso no está vigente. La ley ceremonial no está vigente porque ya se cumplió en Cristo. Está vigente, pero cumplida en Cristo, en otras palabras. No que la tenemos que ya cumplir nosotros. La ley civil no, porque no estamos bajo las reglas de distintas naciones. Nosotros no somos una nación. Y ni siquiera Israel está bajo la ley civil que Dios dio en el Antiguo Testamento. El Israel de hoy día, el Israel que nació en 1948, es totalmente secular, hermano. No vayan a pensar que es una nación religiosa. Sus leyes no tienen nada que ver con las leyes que Dios les impuso como nación en el Antiguo Testamento. Son judíos de raza y muchos de religión y gracias a Dios por la preservación y todo ello, sinceramente lo digo, pero desde los diseñadores del sionismo, la fundación de Israel y todo ello, ellos son seculares. No es una nación religiosa, como por ejemplo sí lo son muchas naciones musulmanas que tratan de imponer el Corán en las leyes civiles. Pero bueno, volviendo a esto, por ejemplo, si me acompañan rápido a Levítico 20. Levítico 20, ¿qué dice? Verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué? Indefectiblemente serán muertos. ¿Dónde está escrito eso? ¿En la ley? En la ley. Por eso esta ley moral sigue vigente. Y Pablo está diciendo, presentando como un pecado el adulterio. ¿Qué tal la fornicación? Al capítulo anterior, Levítico 19, verso 29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llena de maldad. Fornicación, la palabra fornicación lo que implica es todo pecado sexual. ¿Qué tal la idolatría? Cuando en Gálatas 5 dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, en el verso 20 dice idolatría. La idolatría está sancionada en Éxodo 20. En el mismo Levítico 19, verso 4 dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Toda la ley moral está vigente para nosotros. Pero el cristianismo actual en su mayoría ha desechado la ley moral con la excusa de la gracia. Primero, ¿cómo la ha desechado? No les interesa. Segundo, si la conocen, cree que están excusados de incumplirla. Y entonces tenemos cada desastre pasando en las iglesias. Desde embarazos no deseados, embarazos de adolescentes, desde tantas cosas que van pasando, y todo está cubierto por el perdón. Y yo sé que Dios perdona toda clase de pecado, pero es nuestra actitud el problema. Porque no nos interesa saber qué es lo que Dios dice. Si lo sabemos, no nos preocupa. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la gracia. Y entonces entendemos mal la gracia. Entendemos mal la gracia. Y la ley moral está vigente para nosotros. Pero lo bueno es que no tenemos que cumplirla para ganar méritos o justicia ante Dios. Cristo ya la cumplió por nosotros. Pero al tener el Espíritu podemos andar en esa ley. No para ganar méritos, sino para agradar a Dios. Ahí se cumple la fe en Cristo que obra, se ven obras, acción, por el amor, no por deseo de ser justificado.
Y así, hermanos, si habla en Gálatas 5 se habla después de idolatría, hechicería. En Deuteronomio 18, verso 10, Dios habla en contra de la hechicería. Volvamos a Gálatas. Entonces dice, no usemos la libertad como ocasión para la carne con sus deseos. Usemos la libertad para amar y servir primero, y usemos la libertad para andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, hermanos, entonces, es permanecer por fe en Cristo, confiando en la justicia obtenida por Él. Eso es permanecer unidos a Cristo para que no nos pase lo que dice en el capítulo 5, verso 4, cuando Pablo les dice, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Que no nos desliguemos de Cristo. Ese andar en el Espíritu implica una lucha contra la carne, obviamente el verso 16 ya lo hemos dicho, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en el verso 17 te explica la razón, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estamos restringidos todavía, aún en el bien. De aquí es donde Pablo decía que el bien que quiero hacer no lo hago. Él todavía tiene luchas, pero decía, gracias doy a Dios por Jesucristo. Decía, miserable de mí. Cuando uno ve esas áreas en uno y esas luchas, uno dice, miserable, Dios. Uno anhela el cumplimiento de la promesa, la transformación final y total. ¿Alguna vez le he respondido mal a alguien? No, yo sé que ustedes no, pero yo sí. Entonces, cuando yo he respondido mal a alguien y después uno considera y dice, ¿pero por qué? Y uno dice, Dios, quita eso de mí. Y nos ha dado el Espíritu para vencer en esa área, pero anhelamos ser transformados. Anhelamos ser transformados. Y esa lucha contra la carne, hermanos, dice en el verso 24, pero los que son de Cristo, esta es condición, ¿eh? Los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. ¿Se han dado cuenta? En el verso 16 dice, no satisfagáis los deseos de la carne, y acá dice que los que son de Cristo, los que han creído en Cristo, los que tienen el Espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esa palabra pasiones habla de sufrimientos. Hermano, la carne, hay un aspecto de la carne que sufre. Ese es el significado en griego, ¿no? La palabra patema. Hay de patos, hay pasiones que se refieren a sufrimientos. Al negar la carne, va a haber aspectos de tu vida que van a sufrir. Porque si la carne tiene deseos que quieren ser satisfechos y tú las has crucificado y las niegas, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan el Salmo 73 cuando el sacerdote Asaf ve a todos los demás viviendo la vida so happy? Todo les va bien, sus negocios, tienen prosperidad material, les va bien y yo estoy acá sufriendo. Y por poco, él mismo dice, por poco, en otras palabras, por poco renuncio a la fe. Porque a todo el mundo le está yendo bien. Comen, hablan lo que les da la gana, no tienen temor de Dios y van prosperando. Dice, hasta que entrando en el santuario de mi Dios, entendí cuál era el fin de ellos. Sí, no, hermanos, ¿ustedes creen que el creyente quiere agradar a Dios y en medio de esta cultura donde todo el mundo hace lo que le da la gana? Y donde se van de pronto a burlar de ti por tú no hacer esto o no hacer lo otro. Que al final tienes que hacerlo con convicción, ¿verdad? Pues al final
la gente también se va a dar cuenta si lo que tú haces y dejas de hacer es por convicción o ni siquiera tú estás seguro. Pero hay padecimientos, de pronto te hacen a un lado, tu propia carne quiere algo. O sea que negar la carne tiene un aspecto de sufrimiento. De pronto estás enamorado de alguien que no debes. De pronto quieres meterte en un negocio que no debes. De pronto quieres engañar. Tu carne te dice, no, engañen los impuestos. No, no hay problema. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones en la parte de los dolores, los sufrimientos que ello conlleva, y sus deseos. Esa palabra implica, es interesante porque aún como la traducen los diccionarios del griego, dicen es un deseo por algo prohibido. ¿Has tenido un deseo alguna vez de algo prohibido por Dios? No, yo me equivoqué de iglesia, tengo que esto predicarlo en otro lugar yo. Nunca tienes deseo, nunca has tenido un deseo de algo que Dios prohíbe. Esa palabra es fuerte porque entonces es un deseo fuerte en la carne de hacer algo que Dios prohíbe. No, pero ustedes no tienen ese problema. Pasemos, hermano, hablemos de otra cosa. Aleluya, gloria a Dios. Pero la verdad que todo creyente, esto Pablo se lo está diciendo a la iglesia, no os satisfagáis los deseos de la carne, y no lo dice de manera condenatoria, dice los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántas veces de pronto cruza en el corazón del cristiano a decir, pero yo por qué no puedo tener esto, pero yo por qué no puedo hacer esto que los demás hacen? Aún en la iglesia, mira, los demás muchachos hacen esto, ¿y por qué yo no? Sí, es muy difícil. Gracias a Dios que su Hijo Jesucristo, aún en su adolescencia, no pensaba así. Él fue a la cruz sin pecado. ¿Y creen que el Señor no sufrió? No fue tentado, no padeció, pero Él es perfecto. Por eso lo adoramos a Cristo. Y queremos ser como Él. ¿Verdad? Sí, entonces cuando yo veo mi pecado, yo quiero ser como Cristo. Entonces ese andar implica una lucha contra la carne, pero considera, gracias a Dios, que ya en Cristo estás muerto al pecado, como dice en Romanos 5, y estás libre del poder del pecado. O sea que sí, pues, experimentas, pero no es que lo tienes que obedecer. Y por eso Pablo exhorta, no te sometas como esclavo, si eres libre. Y ahí leyendo un comentario, escuché una analogía que la hizo. ¿Qué fue el comentarista que la hizo? Moody, hombre tan famoso de décadas atrás, que él decía, él usaba el ejemplo de cuando aquí en Estados Unidos se dio la libertad de los esclavos, ¿no? ¿Con qué presidente? Muchachos, jóvenes, gringos. ¿Quién dio la libertad aquí? Oh my goodness. No me digan que $110,000 de educación. Ya, cuando Abraham Lincoln dio la libertad. Yo sí he leído esto de historia, no de Moody, mucho tiempo atrás lo leí. Yo recuerdo que mucha gente cuando quedaron libres, no sabían qué hacer. Habían estado por generaciones, y ellos toda su vida bajo un amo, haciendo trabajos a veces terribles, duros, de cosechar algodón, pero también distintos oficios, ¿verdad? Cuero, herraje, lo que sea.
y de pronto le dicen, eres libre. Y yo recuerdo leer, y esto era es historia secular, muchos de esos esclavos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y no sabían qué hacer. Y muchos volvieron a su amo a pedirles trabajo. Y el amo ya no eran esclavos oficialmente, pero los trataba como esclavos porque les daba una miseria. No sabían qué hacer con su libertad. Pero el comentario de Moody me llamó la atención porque era de una señora que fue declarada libre. Él da el nombre y todo, yo no lo recuerdo y les pido disculpas, pero esta señora va, le dicen, ya se decretó la libertad, pero tenía un amo que era astuto. Entonces ella le dijo a su amo, ¿verdad que ya soy libre, se ha dado libre? Y el amo, ¿qué le decía? No, tú todavía me perteneces. Y entonces ella le preguntaba a otros, ¿y tú por qué sigues ahí? Tú ya eres libre. Pero ella estaba en duda y no sabía qué hacer, no sabía si creerle al amo antiguo o si creer a la libertad que ella tenía. Me pareció interesante ese ejemplo porque a veces así nos pasa a nosotros, que ya estamos libres del poder del pecado, pero Pablo dice, no le obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, como que todavía le debemos a la carne, cuando la carne siempre, ¿cómo nos paga? ¿Nos paga bien o nos paga mal? Nos paga mal. Por ahí más adelante, eso no ya está es para otra prédica, pero dice claramente, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. O sea, esos deseos que a veces tenemos, que de pronto sabemos que son contrarios a Dios o queremos evitarnos sufrimientos y por eso nos damos ciertos gustos haciendo una aplicación, al final nos pagan mal. Es como volver a ese amo del cual ya hemos sido liberados. Pablo por eso más bien presenta a tus miembros como instrumentos de justicia. Preséntate a Dios como vivo de entre los muertos. Entonces, hermanos, en este andar en el Espíritu, considera que estás muerto al pecado, estás libre del poder del pecado, pero eres llamado a mortificar tu carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sé guiado por el Espíritu de Dios en ese aspecto y recuerda que la ley ya perdió su poder condenatorio sobre tu vida. Entonces estamos obligados todavía por la ley, pero Cristo ya pagó por ti. O sea, la ley no te puede decir, oye, ven, tú tienes que cumplir esto, si no, la ley no te puede decir eso. Definitivamente menos la ley civil o la ley ceremonial. Ya no tiene aplicación con nosotros en ese aspecto, pero aún la ley moral. Pero el Espíritu lo que hace es producir la ley en nosotros. Hermanos, hay que andar en el Espíritu. De lo contrario, fíjense que también en el verso 16 se nos da solo dos opciones. O andas en el Espíritu o vives en las obras de la carne. O sea, no hay no hay algo intermedio. No hay como decir, yo estoy en medio, hermano. Un poquito me lleva el Espíritu y un poquito la carne. Pero no, o andas en el Espíritu o andas en la carne. No hay un punto intermedio. Entonces, las obras de la carne son manifiestas, quiere decir que se ven, salen a relucir. Lo que tú ves en las personas, eso es evidencia de, primero, si son carnales realmente o son hijos de Dios. Y si dice que son hijos de Dios, si están andando en la carne o realmente en el Espíritu. Dice que los que son de Cristo han crucificado. O sea, hay una evidencia de los que son de Cristo. Porque de nuevo, es imposible que alguien haya nacido de nuevo y vuelva al fango. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. No puede alguien decir que ha sido despertado por el Espíritu de Dios para volver a dormirse. No, es imposible. ¿Ok? Entonces, los que andan en las obras de la carne, fíjense que están aún aquellos que quieren cumplir la ley. Y por eso aún en los grupos religiosos cristianos y sectas cristianas más legalistas, uno escucha de unos escándalos.
Hay ciertos movimientos, por ejemplo, no vale la pena decirlos, pero enormes, que supuestamente son mucho del espíritu y hablar en lengua, y unos escándalos. ¿Y qué tal esos profetas, esos apóstoles que están de moda en la televisión cristiana? No, los escándalos, se casan, se divorcian, le encuentran esto, la avaricia, porque sí, estas obras de la carne no es que todo el mundo tiene que tenerlas todas. Estos entienden más la libertad cristiana. O no conocen lo que es la condición natural del hombre. Hermanos, el hombre por naturaleza, usted y yo, en nuestro estado natural, éramos enemigos de Dios. No éramos amigos alejados. Éramos enemigos de Dios. Y Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo, nos ha lavado a usted y a mí. Yo era un enemigo de Dios. Yo detestaba a Dios en mi mente. Yo decía que lo amaba, yo creía que lo amaba, pero me refiero al Dios verdadero. Al Dios que yo amaba era un Dios falso. Entonces, ¿qué debemos evitar? En el versículo 13 habíamos leído que no busques ocasión, dice ahí, para la carne. No busques ocasión para la carne. Y ese es algo que no nos damos cuenta. No, por eso es que, por ejemplo, usando una aplicación práctica muy sencilla que va tratando de que el texto sea aplicable a todos nosotros, no te metas en lugares y en situaciones, no le des ocasión a la carne. Pero ¿saben qué, hermanos? La iglesia hace mucho, la iglesia cristiana de Occidente hace mucho. Encontró cómo darle ocasión a la carne, espiritualizando esa ocasión para la carne. ¿Saben en qué aspectos? Por ejemplo, en la música, en la llamada música cristiana. La música llamada cristiana ahora está llena, hermanos, por ejemplo, de descontrol. La música cristiana, en vez de ser un medio de adorar a Cristo en el Evangelio, se ha vuelto un medio de descontrol. Y ahora se cree que ese descontrol es adoración a Dios, imagínense. Y es la carne. ¿Cómo sabe que es la carne, hermano? Porque vaya usted a un concierto de cualquier personaje no creyente, de esas mujeres famosas que hacen conciertos, que veía en el titular de un periódico que en América Latina me mostraron un país, en Brasil, dicen que esta era la gente esperando por el concierto de una de esas famosas. Era un mar de gente. Pero cuando tú ves lo que la gente experimenta, es lo mismo que experimentan los conciertos cristianos. Solo que nosotros usamos la palabra Cristo. Es lo mismo. Todo es igual. La única diferencia es Cristo. Y de pronto te metes una canción que sí parece cristiana, pero otra está mucha. Entonces, y la gente salta. Y entonces a eso le llamamos nosotros vida espiritual. Entonces, ¿ustedes se acuerdan, hermanos, en Pentecostés, cómo Pedro y los apóstoles se pusieron a saltar y cantaron venció 14 veces? ¿Se acuerdan? Y se levantaban la túnica y hacían. No han visto eso en la Biblia, seguro. Qué raro. Sí, y creemos que ese excitamiento, creemos que eso es espiritualidad. Entonces, ¿por qué? Pero es como un engaño, porque entonces tú estás el domingo o en los conciertos saltando hasta el techo, y entonces tú crees que eres espiritual por eso, porque supuestamente tú te emocionas con Dios, y esa capacidad de emocionar no es realmente con Dios, es por la música. Porque ¿por qué no se emocionan así con Dios cuando no hay música? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has visto a alguien? Y yo sé, porque es algo de las experiencias más preciosas, es ponerse a leer las escrituras, o estudiar la escritura, y wow, es un deleite, es una cosa tan especial.
Pero cuando tú ves que alguien dice, hermano, he estado leyendo las Escrituras y mi corazón se llenó de Cristo. No, pero puse esa canción y me fui al lado de Gabriel estaba yo saltando. Entonces la música es uno de los medios más fuertes que hay, que se usan como ocasión para la carne, porque también a través de ella se introducen herejías, se introduce hechicería a través de la música cristiana. ¿Han visto todas esas canciones que están de moda en ciertos ambientes, ciertos sectores del cristianismo, donde cantan tanta irreverencia, tantas cosas sin sentido? Una mujer agarrando una pistola y otra un rifle y diciendo pau, 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 pau. O sea, ¿qué es eso? A ver, eso debe ser Mateo 29, porque yo no lo he visto leyendo hasta Mateo 28. Y no nos damos cuenta, pero gente que no tiene la madurez de ser un anciano en la iglesia, aunque sea joven de edad, ¿ah? Pero gente que no tiene conocimiento de doctrina, que no ha demostrado amor a Cristo, que recién está aprendiendo a peinarse y todavía no acaba de aprender a vestirse, están dirigiendo los cultos de alabanza. Y herejías y hechicerías, misticismo, y la carne está feliz. Y muchas mujeres y muchachas que dirigen la música vestidas totalmente inapropiadamente, y en iglesias cristianas haciendo conciertos y poniendo canciones mundanas, seculares. La Navidad, que se supone que nosotros celebramos el nacimiento del Señor, e iglesias cantando canciones totalmente anticristianas y paganas. La música es una ocasión para la carne muy, muy fuerte. Otro punto de una ocasión para la carne que en las iglesias no se tiene mucho cuidado es la consejería. La consejería, sobre todo cuando los pastores aconsejan a damas y comienzan a aconsejarlas a solas. Y esto no es que el pastor no pueda aconsejar, pero hay un contexto y una manera de hacerlo. ¿Cuántas cosas no hemos conocido y escuchado que han comenzado con las famosas consejerías cristianas? Acá yo he conocido varios casos, hasta reproducirlos aquí o sea, ni en el mundo a veces uno dice escucha cosas así. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, en la autoridad pastoral. ¿Cuánta ocasión para que hombres carnales manifiesten su carnalidad? Y tengamos cuidado, hermanos, porque también en el noviazgo, el llamado noviazgo cristiano, fíjense lo que pasa en la iglesia, en el mundo. ¿Por qué? Porque se introdujo el noviazgo cristiano. Y lo primero que uno tiene que entender acerca del noviazgo es que en la Biblia no existe tal cosa como noviazgo. En la Biblia lo que existe es el matrimonio. Entonces, cuando un joven se acerca a una joven o viceversa, la pregunta primero es, ¿te vas a casar tú con esa persona? No sé, voy a descubrir si es. No hay tal cosa en la Biblia. Por eso en la Biblia lo que vemos que en Israel se practicaba era el desposorio, donde si ya había el acuerdo entre dos personas de casarse, celebraban un compromiso donde decía, José se va a casar con María. No están casados todavía, pero ya están desposados. Y mientras están desposados, ya están comprometidos. Cuando se casen, todo lo demás. Pero mientras tanto, hermano, eso era tan claro que hasta culturalmente había ese cuidado antes. Hasta culturalmente cuando alguien decía, venía a la casa de uno y decía, Señor, tengo intenciones con su hija, ok, quiero visitarle, conocerla más, tengo el permiso de usted, puede ser. O sea, venía y ahí estaba
sentados cerca de ellos, la mamá, los hermanos, las tías, todo el mundo. Hay una película que trata de reflejar cómo era en Europa en la década de los 20, de los 30, y cómo cuando salían novios a pasear, todas las tías iban detrás caminando. ¿Por qué? Porque es una ocasión para la carne, es peligroso. Es peligroso. Pero es que no confías en mí. Claro que no confío en ti. Papá, no confías en mí. No confío en ti, no confío ni en mí. ¿O qué crees? Y si tú le dices a tu papá, a tu mamá, es que no confías en mí como hijo, como hija, tú sabes que tú estás mintiendo. Porque tienes que saber que tú experimentas deseos que cuando estés casado son santos, normales y bonitos. Entonces la situación es esa, ¿no? ¿Quieres casarte? No, pero ahora novian. ¿Cuántos, acá está mi esposa, cuántos noviazgos rotos hemos visto? Gente que es cristiana, ay, mi hijo, gloria a Dios, ese muchacho es lo más, esa muchacha es lo más, y después rotos. Ah, no, a mí no me va a pasar. Ah, no, no te va a pasar. ¿Cuántos embarazos no hemos visto en las iglesias, aún de hijos de líderes? ¿Por qué? Porque no, esa ocasión para la carne, somos aún astutos para hacer creer eso. Lamentablemente eso yo lo he ido aprendiendo con los años, con la escritura, ¿verdad? A veces algunos líderes en la iglesia sí hablaban y presentaban cierta claridad, pero todavía no mucho. Entonces, hermanos, sea cual sea la ocasión para la carne, no busquemos ocasión para la carne, porque la carne la va a aprovechar. Es decir, tu naturaleza no regenerada. Y ya vamos a terminar porque la hora nos ganó, hermanos. Todo esto se evidencia las obras de la carne en las relaciones personales, aunque su raíz realmente, su incapacidad de estar alineada con la voluntad de Dios. La carne es opuesta a Dios. Por eso dice ahí, verso 17, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una oposición y lo vamos a dejar aquí para continuar la próxima semana ya con el resto del pasaje y el capítulo 6 que nos toca, porque realmente es una continuación, así que no hay problema si paramos aquí. Simplemente recuerden y piensen cuando lean este pasaje que los pecados de la carne, las obras de la carne, aquí esta no es una lista exhaustiva, entonces no es todo, es una lista, vamos a decirlo así, que va a dar una idea, un ejemplo de lo que pasa. Pero no quiere decir que esto es todo lo que pasa, puede ser mucho más. Pero dice verso 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Se dan cuenta que no acaba la lista, dice, y cosas semejantes a esta. Entonces fíjense que los primeros pecados que se mencionan son sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Son las pasiones más fuertes que tiene el ser humano. El verso 20, idolatría y hechicería son pecados con relación a la práctica de la fe. Algunos le llaman son pecados religiosos en ese aspecto. La idolatría y la hechicería. Luego vienen pecados que tienen que ver con las relaciones, porque vienen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Herejías, parece que fuera algo religioso, pero la palabra herejía significa divisiones. Envidias, homicidios, borracheras. Hasta los homicidios. Algunos manuscritos no tienen la palabra homicidio, pero muchos sí la tienen la palabra homicidio. Y sabemos, hermanos, de que creyentes han cometido homicidio. ¿Y quién se iba a imaginar que el rey David cometería un homicidio?
ni él se lo imaginó. Y todo comenzó con una ocasión para la carne, que la primera ocasión para la carne en él, ¿sabe dónde no comenzó? ¿Saben cuándo comenzó? Cuando él se quedó en su palacio a reposar en el tiempo que los reyes iban a la guerra. Porque así comienza el pasaje que describe ahí acerca de la caída de David. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó en el palacio. Y después él vio a una mujer y una cosa llevó a la otra y termina en homicidio. Alguien como David, imagínense. Entonces, y los últimos dos pecados que se mencionan en esta lista son pecados que se conocen como pecados de exceso o de falta de dominio propio, borracheras y orgías, ¿no? Estas obras de la carne, hermanos, tienen consecuencias porque dice el verso 21 al final dice así: acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. O sea, Pablo ya había hablado de esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que diferenciar, hermanos, entre lo que es la práctica del pecado, es cierto, con la caída en pecado. La caída en pecado, la práctica es algo que uno ya establece como un patrón. Y algunas veces hasta en astucia yo he visto que se establece como un patrón y se sabe que se va a buscar un punto en el cual se va a buscar el perdón, entre comillas, de Dios y el perdón de los hermanos, pero para que la práctica del pecado se oficialice. Por ejemplo, si el Señor dice que los adúlteros no entrarán en el reino, ¿podrá un adúltero o una adúltera, que quiere decir que se divorció ilegítimamente y se metió en otra relación, porque ese es el adulterio, si no sería fornicación? ¿Podrá un adúltero o una adúltera que se divorció ilegítimamente y se metió en otra relación, aunque esa relación haya quedado ya aceptada por toda la gente, entrará en el reino de Dios? Dios no puede ser burlado. Estoy hablando de una situación ilegítima. Yo sé que lo que estoy escuchando para algunos suena bien, bien duro quizás. Y eso es lo que buscan algunos, quedar en practicar el pecado de una manera que ya queda como santificado, lavado, pero... Entonces lo que aconseja la Escritura es andar en el Espíritu y no nos aconseja santificar el pecado, sino no andar en la carne. Les invito a poner en pie, hermano.